vamos a calcular la sombra de una esfera apoyada en un cilindro. Dibujamos, por ejemplo, la circunferencia en planta, que es el contorno de la esfera. Vamos a coger, por ejemplo, la 23. Tenemos aquí la esfera y marcamos la posición de los ejes principales, horizontal y vertical, por el centro. Marcamos entonces con el cartabón la posición de los dos ejes. Entonces tenemos aquí un eje y el otro eje. Entonces cojo este punto Bueno, pues tenemos ahí ya en planta la figura y terminamos este eje para hacer ahí el eje vertical y colocar entonces lo que correspondería a el alzado. Hoy hemos cogido la 23 y marcamos aquí la posición del alzado y la posición de este otro eje. Marcamos aquí el grosor del cilindro donde se apoya la esfera. Por ejemplo, hasta aquí cogemos una distancia igual. Lo haríamos con el compás, por ejemplo, y tenemos ahí ya la esfera que se apoya en un cilindro. Colocamos la línea de tierra y la base del cilindro. Y tenemos ya la figura cuya intersección pues será aquí una circunferencia, con lo cual desaparece ese arco. O sea que termina aquí el cilindro, la intersección del cilindro con decíamos la intersección del cilindro con la esfera. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a poner, por ejemplo, la dirección para la sombra. Vamos a hacer que el rayo sea, vamos a imaginar rayo solar, que sigue esta dirección. Nos dan aquí la flecha. Eso quiere decir que el rayo viene por aquí, mientras que en alzado, por ejemplo, nos dan esta dirección. Vamos a hacerla horizontal por este punto. Entonces hago esta dirección y marco la posición de la dirección del rayo de luz y por tanto la sombra de la esfera cae según esa dirección. O sea que nos dan el rayo en planta y alzado. Si giramos la figura, pues en realidad la esfera estaría aquí, el rayo viene aquí en planta y en alzado viene por ahí, la esfera y el cilindro debajo. Eso quiere decir que este punto, la sombra de la esfera del centro es O sub S, ¿no? Bajamos mediante una vertical y tenemos que la sombra pues, de ese punto será este. Vale, ahora tenemos un cilindro tangente a la esfera, circunscrito a la misma, y vamos a ver la pendiente de la recta. Entonces lo que haremos será una línea paralela. Entonces hago aquí la paralela para que no interfiera en el alzado, desplazo hacia aquí arriba y coloco aquí la nueva vista de la figura, lo que es una vista auxiliar o cambio de plano. Entonces lo que tengo que hacer es proyectar la figura ahí arriba. Entonces cojo esta, ahora es horizontal respecto al centro de la esfera y tengo ahí el eje de la esfera. Realmente lo que voy a hacer ahora, vamos a poner algo de música aquí. Bueno, tenemos entonces el plano de proyección nuevo, nos lo imaginamos en 3D, aquí está la esfera, ahora lo proyectamos y veremos la inclinación de esa recta en verdadera magnitud, el ángulo real. Vale, bueno, pues dibujamos la esfera, era la 23 y la tenemos que dibujar a esta altura.
Bueno, pues cogemos ahí la esfera, hacemos ahí una línea perpendicular a ese eje. Entonces tenemos aquí esta línea y cogemos ahí la esfera 23. Entonces marcamos ahí la posición de los ejes, ya no utilizamos el compás. Y tenemos ahí la esfera con la intersección con el cilindro. Cogemos la anchura del cilindro también, cogeremos aquí esta medida y la centraremos aquí. Entonces tenemos ahí esa medida y del otro lado igual. Cogemos las dos perpendiculares. Con lo cual levantamos aquí la vertical, tenemos ahí el punto de corte y aquí el otro. Y aquí la intersección de ambas figuras, esa circunferencia. Bueno, tenemos ahí la figura en alzado y ahora tenemos que el rayo cae aquí. Entonces proyectamos ese punto también ortogonalmente. Cogemos esta dirección y proyectamos esto. Con lo cual el rayo viene por este punto y por este. Y este es el ángulo real, la inclinación real alfa de el rayo de sol. Ya que tenemos aquí la esfera y vemos que como es un plano paralelo a por donde viene el rayo, pues ya tenemos ahí el ángulo real. Ahora sabemos que si hacemos una perpendicular a ese rayo, la sombra de la esfera separará luz y sombra a partir del centro. Desplazo esto, hago ahí la perpendicular. Hago el cilindro que intercepta la figura. Aquí tendremos la tentación de decir, pues esto es una sección elipse. No, porque es la intersección de un cilindro con otro cilindro, con lo cual ahí quedará una forma ladeada. Voy a exagerarlo, es una forma que hace así. Una especie de mordedura, ¿no? Ya que esto tiene curvatura y esto también. Entonces no es lo mismo el punto más saliente, que sí corresponderá a este, y el punto también más saliente por detrás, pero luego la abertura esta tiene que tener ahí una concavidad. Y lógicamente la curva es alabeada, o sea, no se puede meter en un plano, tiene curvatura. Bueno, pues esta será la separación de luz y sombra, esta será la separación de luz y sombra del cilindro. Y ya estaría todo. Entonces habría que subir aquí los puntos, entonces bajaría mediante verticales. Entonces la elipse llegará hasta este punto y hasta este punto. Lógicamente este eje, semieje, será igual que este, y por el punto medio aquí tendremos el eje mayor de la elipse. Con lo cual ya estaría al completo, ¿no? Entonces podemos hacer también este eje, ver dónde corta. Vamos a continuarlo. Y este eje tiene aquí el punto de corte. Eso quiere decir que el plano corta, el plano es ortogonal al eje, al rayo solar, y vemos que corta aquí. Entonces puedo hacer ahí una perpendicular. Bueno, entonces bajo ahí la perpendicular por ese punto. Viene por aquí el plano y vemos que corta aquí. Si esta es la misma línea, que creo que lo era, sí. Sí. O sea, la continuación ahí. Vale.
Bueno, ¿para qué nos valdría este punto? Como es la traza del plano, que es perpendicular al rayo, esta traza nos puede servir también para hacer el otro eje de la elipse. Vamos a dibujar aquí en principio dentro de este cuadrilátero la elipse. Entonces hacemos aquí la elipse. Podríamos coger el punto medio de este segmento, unirlo con este, y este punto aquí haciendo una paralela a este, lo uno con este, y tengo aquí un punto de la elipse en la intersección del punto medio, que más bien viene por aquí, con esto. Eso es un punto de la elipse, o sea que la esfera viene por aquí, o la esfera, la sección que diferencia lo que es la luz de la sombra, la línea separatriz. Entonces afilamos el lápiz. Entonces dibujamos esa elipse y es la separación de luz y sombra, aunque esta está por debajo, pero bueno, la marcamos igual. Y aquí igual. Bueno, pues esa sería, como vemos, la luz viene así, por tanto esto es lo que aparecerá ahí en sombra todo. Mientras que aquí la sombra es todo esto. Bueno, y por último, decíamos que esta era una curva ladeada, entonces la forma de calcularlo sería esto. Tenemos el cilindro y tenemos la esfera. La esfera, esto, si cortamos por aquí y cortamos por aquí, tendremos un casquete, ¿no? Entonces cualquier arco que venga por aquí, por ejemplo este arco, hacemos aquí la tangente por este punto y bajamos una vertical, ese sería un punto. Otro arco más hacia aquí, hacemos la tangente y donde corte aquí, en este plano, bajamos aquí la vertical, ahí tenemos otro punto. Con lo cual ahí nos va saliendo la curva alabeada. La exagero aquí, pero bueno, o sea que la clave sería siempre que si tenemos la esfera y tenemos, por ejemplo, una sección de la esfera, otra sección, esta sección es tal que voy a hacer aquí el cilindro más grande para que se vea mejor. Entonces aquí hago la tangente y de repente esta circunferencia corta aquí, por aquí bajo la vertical, ¿no? Ahora hago otra circunferencia, corta aquí, hago aquí la tangente y cortar aquí. Hago aquí la siguiente, hago aquí la tangente, sigue por aquí y corta aquí detrás. Entonces esto cortará más hacia abajo, ¿no? O sea que las distintas tangentes me van definiendo aquí. Si nos imaginamos la sección de la esfera viene por aquí, hago la tangente en un punto y luego corta aquí bajo la vertical. Ahí está. O sea que por cada una de estas verticales vamos obteniendo ahí hasta llegar a la mitad del cilindro, que ya queda en sombra. Bueno, pues esto si lo hacemos aquí con una tangente, al llegar aquí, ¿no? Tenemos que la tangente corta en un punto y por aquí bajamos la vertical. Hacemos la tangente por aquí siguiendo esta dirección y vemos que corta aquí. Bueno, pues esa sería la forma de hacer la abertura de entrada, que ya se interrumpe por la sombra del medio cilindro, que sería esto. Creo que este sería el medio cilindro. Luego la curva, que la exagero un poco, que se abre. Y tenemos ya la sombra calculada del cilindro y de la esfera. Entonces esto. Ahora por último este punto, este y estos dos. Como esta es una línea horizontal por aquí, no hay problema, porque haciendo una vertical ya tengo este punto y tengo su diametralmente opuesto aquí, con lo cual la elipse pasa por estos dos puntos. Y ahora lo que voy a hacer es esta recta tiene aquí la traza, o sea que subo este punto aquí mediante una vertical, o sea, hago la vertical por este punto. Ahora uno con este viene por aquí, o
Esa es la representación de la línea que pasa por el centro y que intercepta los dos puntos de la elipse. Entonces puedo subir por aquí una vertical, teniendo aquí este punto y teniendo aquí este otro. Bueno, este queda aquí, este queda diametralmente opuesto a igual distancia, ¿no? Bueno, y no tiene nada que ver con el eje, no tiene nada que ver con el eje mayor de la elipse. El eje mayor de la elipse va a ser perpendicular y esta no es perpendicular, ¿no? O sea que en realidad si hago aquí la perpendicular, o sea, tenemos el rayo y el rayo sigue esta dirección y por el centro hago la perpendicular a ese rayo. Como vemos difiere poco, pero algo difiere, ¿no? Eso quiere decir que esto se acerca y ahora nos acercamos, la elipse pasa por este punto, pasa por este, ahora pasaba, este era la línea, pasa por este de arriba y pasa por este. Estos dos puntos son simétricos centrales respecto a O y la elipse pasa por este punto. Y esa es la separación de luz y sombra. Corta aquí la intersección con el contorno de la esfera y pasa por ese punto y tenemos ya la elipse. O sea que esa es la separación de la luz y de la sombra mediante ese arco elíptico, ¿no? Bueno, pues esa sería ya la zona de sombra. Aquí solo la vemos desde arriba, es de la elipse hacia afuera, ¿no? Aquí tendríamos esto. Y ahora estos puntos habría que ir proyectando uno por uno con sus alturas. Por ejemplo, si cojo este punto, tiene aquí esta altura y ahí es donde está la sombra. Entonces proyecto este punto aquí abajo, lo proyectaría sobre la circunferencia que tiene igual grosor a esta. Entonces cojo, creo que es esta. Bueno, más o menos, o esta, más bien esta, entre las dos sería, bueno. Hago la circunferencia concéntrica, la coloco aquí con los ejes. Coloco ahí como se vería desde arriba. Entonces decía que en este punto teníamos esta altura, ¿no? Entonces es este punto, lo proyecto ahí arriba. También hago aquí la tangente, siguiendo esta dirección, subo ese punto y tengo que esta es la sombra de este lado, ¿no? Yo le decía que este punto, por ejemplo, tenía esta altura siguiendo esta dirección, ¿no? Entonces, siguiendo esta dirección, marco aquí, proyecto este punto y coloco su altura. La cojo ahí con el compás. Estaba saliendo fuera. Decía que aquí, si hago una línea cualquiera vertical, entonces tengo este punto localizado, lo bajo aquí a la circunferencia y lo proyecto aquí. Cojo entonces la altura real de esto y la coloco aquí. Bueno, todos los puntos los haría igual, no voy a hacer más, ¿no? Eso quiere decir que la curva ladeada pasa por ese punto y se abre hasta llegar a cortar a esta, ¿no? Entonces tenemos la sombra, esta sombra propia, y ahora faltaría la sombra arrojada, que lógicamente el cilindro circunscrito a la esfera define ahí el contorno de la sombra de la esfera, una y otra. Entonces se proyectará según una elipse que tiene aquí el eje mayor y aquí hasta aquí va a llegar el eje menor y va a llegar hasta aquí. Con lo cual habrá que hacer una elipse inscrita en este rectángulo y ya está la figura concluida, ¿no? Entonces, para calcular puntos, como siempre, cogemos punto medio, unimos con este y este con este y ahí tenemos ya un punto de la elipse, ¿vale? O sea que este será un punto y su simétrico aquí. Y lo mismo el simétrico respecto a este eje aquí y aquí. Con lo cual haríamos ya la elipse. Si tuviéramos una, pero esta es más excéntrica, lo que sí podemos coger una esquina para aprovecharnos, pero no entra tangente tampoco, lo cual no nos facilita mucho las cosas. Pero bueno, vamos a aún así hacer algo como esto. Lógicamente ahí que tampoco entra tangente, aquí tampoco, pero bueno.
y ahí tampoco. Bueno, pues entonces haríamos, no valía de mucho, pero bueno, la curva por aquí y esa sería la sombra. Pues viene por aquí y entra, pasa un poco más arriba, pasa tangente por ahí a esta recta, por ese punto, y viene por aquí. Pues esa sería la zona de sombra y ahora el cilindro viene por aquí, deja ver ahí un poco, por aquí. Ya no se ve, se puede decir. Pues marcamos aquí la sombra de la elipse, sería todo esto. Bueno, pues esa es la sombra de la figura en planta y alzado. Vamos a concluirlo. Entonces esto quedaría todo esto en sombra y todo esto en sombra. Quedaría esto y esto. Vale. Vamos entonces ya para concluir a darle las sombras y ya terminamos. Entonces tenemos la sombra propia de la esfera, la curva ladeada que proyecta sobre el cilindro sombreado, aquí igual, la sombra elíptica que separa la luz de la sombra en la esfera, la sombra del cilindro y la sombra de la curva ladeada que proyecta sobre el cilindro. Y por último aquí la sombra del cilindro y vamos a darle esto. Y la sombra que proyecta sobre el suelo, sobre el plano horizontal. Como es una sombra sobre un plano horizontal, pues será todo, puede ser con tono homogéneo. No digo que lo vaya a ser, pero puede ser. Mientras que aquí, por el tema de ser una esfera, sí que podríamos darle un poco de sombras por el borde y aquí también. Ya que la luz proyecta, aquí sale hacia nosotros y el punto de luz estará no en el borde, sino un poco dirigido hacia nosotros, ¿no? Eso quiere decir que también aquí podría llevar el oscuro de la zona de reflejo que coge aquí, y el oscuro es casi ahí tangente a la línea separatriz de luz y sombra. Lo mismo pasa con el cilindro. Y esta zona que proyectará más sombra por estar en el extremo del cilindro. Y lo mismo aquí. Esta zona más oscura, ya que esto refleja. Esta zona más oscura, ya que es entrante. Y esta zona de separación casi de luz y sombra, casi en el contorno, que separa ahí más oscuridad de la parte de abajo. Bueno, pues tenemos, esos son los tonos principales que fundimos un poco para igualar, y lo mismo aquí, el fundido ese hacia abajo. Remarcamos aquí, geométricamente no sería una línea definida, pero, o sea que la línea esa se difundiría un poco ahí por el contorno, pero bueno, y aquí igual, pero geométricamente es una línea definida y en la práctica no lo es, ¿no? Entonces marcamos aquí, definimos bien la posición de la elipse, y aquí igual, con lo cual esta sería también zona de luz. Quitamos la elipse de abajo, el fragmento elíptico de abajo, quitamos la circunferencia que habíamos hecho y también podríamos dar aquí un poco de sombra de manera circular, de manera que la mayor luz esté por aquí.
se podría calcular el punto de lustre, de brillo, de reflexión máxima. Hay un vídeo que lo explica. Y aquí podríamos fundir un poco más. Y ya para concluir definimos bien lo que era zona de sombra. Bueno, pues eso sería la zona de sombra y esto que se va incrementando cada vez más según se acerca al contorno. Y luego el arco elíptico que será tangente ahí en ese punto. Ya digo que no sería una línea perfectamente definida, pero aquí igual. Bueno, pues eso sería en síntesis ya las sombras de la figura. Vamos a darle ya para concluir más contraste por aquí y más contraste todavía por aquí. Y lo mismo por aquí. Y lo mismo aquí en el entrante. Lógicamente lo que dijimos también para la esfera, que esto acogería ahí algo de oscuridad, también valdría para el cilindro. Bueno, entonces ya concluimos, remarcamos aquí la línea que se alabeaba un poco, el contorno del cilindro, la mayor oscuridad que deja aquí más claro para el reflejo, el mayor oscuro que deja para el entrante, la línea separatriz que tendría un diámetro de la esfera, el degradado interno hacia abajo hasta llegar a la claridad del reflejo. Estaría ya ahí completo en el alzado. Recordemos que sería la vista que nos da la verdadera forma en un perfil, ¿no? En un perfil de la figura que nos define perfectamente el punto máximo más alto de la elipse separatriz de luz y sombra. Y aquí igual, ¿no? Estos puntos que subíamos allí. Y esto que tendrá que ser tangente aquí a una paralela. Bueno, pues eso sería entonces ya digo que en la realidad este contorno no se define así tanto, pero ni aquí tampoco. Y la zona de luz la pondríamos por aquí. Igual que la pondríamos por aquí. Y también por aquí. Esto sería la figura vista desde arriba. Admitiría también un poco más de oscuro en la zona más cercana a la figura. Bueno, pues la figura vista desde arriba, la esfera apoyada en el cilindro, aquí la separación de luz y sombra, aquí la curva alabeada, que el alabeo hace que la curva ahora venga hacia aquí porque lo estamos viendo desde un lateral ya, o sea que se mete hacia adentro en oposición a esto que quedaba más hacia aquí. Aquí degradamos, aquí también, y aquí aunque haya un degradado, bueno, también habría más luz. Bueno, pues eso ya sería el completo el ejercicio.
Entonces recordamos, la figura en planta y alzado nos la dan así, planta y alzado, pero para coger el verdadero ángulo, que aquí no está en verdadera medida, lo proyectamos en paralelo al plano que pasa por el rayo, aquí, en vertical, ¿no? Entonces ya al tenerlo ahí, ya vemos que esto se convierte en una línea, ¿no? Y obtenemos estos puntos de la elipse que proyectamos aquí, y también el diámetro mayor que coincide aquí con la recta de punta respecto a este plano, ¿no? Entonces ya habrá que pasar estos puntos a la elipse y ya lo tenemos todo, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí. Esto sería todo el ejercicio de figura de cilindro más esfera con cálculo de sombras en sistema diédrico, ¿no? Ponemos así en paralelo a la línea de tierra.